Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo desde el programa 111 de Go Radio. Mi nombre es Alejandra Garza. ¿Qué tal te fue en la semana? ¿Todo bien? Espero que sí, haya estado todo bien. Y bueno, pues mira, hoy te quiero platicar de un tema y vamos a ir viendo unas imágenes para que pues vayamos entrando en materia del tema que te quiero explicar hoy. Y pues mira, me da muchísimo gusto verte porque a pesar de que, bueno, como siempre platicamos, me dedico a la numerología, hay ciertas cosas que es muy importante que tomemos en cuenta para entender qué es lo que está pasando a nivel energético en nuestras vidas, pero también a nivel de lo que está sucediendo inclusive con el colectivo, con la familia, con empezar a comprender algunos mecanismos que de repente pues surgen, como decíamos, en nuestra vida diaria, pero que de repente influyen o no o eventualmente vamos a ver cuál es hasta el impacto que tienen ciertas cosas. Entonces, mira, aquí producción, buenísima onda, me va a ayudar con unas imágenes que vas a ver ahorita. Y pues en la primera de las imágenes vamos a ver una pintura muy especial en donde vas a ver cierta figura que ya es conocida por algunos de nosotros, pero que más allá de la figura que ves de primera instancia, hay ciertos elementos en ella y que bueno, pues con estos elementos lo que quiero hacer es ponerte en el contexto de que quienes nos acompañan en esta vida, pues sí tienen que ver en todo lo que nos va pasando. Es decir, a nivel numerológico, uno puede saber cuál es tu propia configuración. Quizá sepas cuál es la configuración de tu empresa o de tu producto o servicio. Quizá sepas la configuración del lugar en donde estás viviendo, en tu casa. Y si no, pues bueno, ya te digo que lo podemos hacer y podemos saber toda esa información a través de una consulta de numerología. Acuérdate que solamente tienes que entrar a la página numerología313.com. Ahí hay un botoncito que dice agendar cita y cuando tú hagas esta cita me vas a poder poner en los comentarios qué es lo que tú quieres investigar. Entonces te decía, puede ser que tú sepas tu propia configuración, la configuración a lo mejor de tu empresa, de tu producto o servicio, del coche, de la casa en donde estás. Vaya, todo eso lo puedes ver y podrías en dado momento hasta saber en dónde están ciertos puntos en los que te puedes apoyar como si fuesen fortalezas para que tú logres ciertos objetivos que tienes en tu vida. Pero como vemos en la imagen, que hay varios elementos ahí dispuestos, bueno, pues hay toda una serie de, digamos, como elementos, personas, personajes, máscaras, ¿sí? Que están con nosotros, acompañándonos en nuestra vida y que eventualmente, dependiendo de ciertas épocas o situaciones que vamos pasando, estas personas van cambiando. Y hice hincapié en el tema de persona porque persona, si tú lo empiezas a investigar, significa máscara. Es como un personaje de una escenificación. Allá hace mucho tiempo, en Roma, por allá de los griegos y demás, bueno, pues se hacían puestas en escena para contar historias. Entonces, lo que tú veías en la puesta de escena, como ahora vemos en el teatro, pues son personajes, actores que tomaban una presencia, se, digamos, caracterizaban y entonces escenificaban una situación para que todo el mundo pudiera comprender qué era lo que pasaba, contaban la historia y quedaba ese hecho registrado. Pues bueno, acá todos nosotros estamos, digamos, viviendo una puesta en escena, más o menos así, que es como cuando te hablo de de esta situación de estar como en un videojuego y cuando te comento que bajamos el tablero para que tú puedas ver desde arriba los personajes que te están acompañando. Entonces, en esta pintura, en esta imagen que estamos viendo, ves diferentes personajes pues que acompañan, digamos, a un ser y hay unos que son más chiquitos, otros más grandes, otros tienen cierto color, otros están como más opacos, quizá con algunas sombras y también si te fijas en la imagen, encontramos al sol y la luna.
Entonces, todo esto me pareció buenísimo ponértelo en esta imagen porque estamos hablando precisamente de que hay un tablero de juego o un escenario en donde hay personajes que te están acompañando en una puesta en escena, en una jugada, y que tienes también, digámoslo así, como en esta cúpula, tienes estrellas que también se ven ahí en la imagen, tienes al sol, tienes a la luna, y esto, como hemos comentado en otros programas, pues bueno, es lo que da o es lo que imprime en este plano de juego o en esta puesta en escena cierta tendencia energética para que estos personajes funcionen de ciertas maneras. Aquí lo que vale la pena entender es que cada uno de nosotros, tú que me estás viendo en este momento, eres el actor principal de esta puesta en escena. Y entonces, todos los demás personajes que tú ves alrededor, pues sí, te están acompañando en esa puesta en escena y están desarrollando cierto personaje que a ti te ayuda a escenificar algunas situaciones para que tengas, digámoslo así, em, situaciones en la vida para resolver, para armar un juego, para esta puesta en escena. Entonces, quienes te acompañan tienen que ver en tu proceso de vida. Claro que sí. Si pasamos a la siguiente imagen, aquí vemos, hay inclusive una pregunta ahí arriba que dice, ¿y influyen? Claro que influyen. Si te fijas en la imagen tiene como que un árbol, ¿no? Pero este árbol de qué está creado. Te fijas que hay seres humanos que están interrelacionados de maneras muy profundas, porque de repente si te pones a ver como que donde empieza uno sale el otro, y entonces aquí es donde vemos los árboles genealógicos, a estas personas que nos acompañan durante nuestra vida y que por supuesto que influyen en lo que nosotros hacemos. ¿Y tú influyes en lo que pasa dentro de lo que viven los demás? Por supuesto que sí, también influye porque estamos todos interconectados, interrelacionados. Aquí es donde quería yo llegar, porque una cuestión es que tú te puedas conocer a ti, que puedas conocer tu empresa, a lo mejor los datos del local en donde estás poniendo tus productos a la venta y ya sepas cuáles son como los puntos importantes de tu producto o servicio y entonces los enaltezcas para que obviamente las ventas se den bien y todo el tema. Igual contigo, explotar estas cualidades que tú tienes para poderte mover en las jugadas de la vida, en las situaciones que tenemos, bueno, pues también tienes el otro factor que es todo ese árbol genealógico que nos está de alguna manera pues acompañando y que sí influye en lo que es nuestra vida. Si pasamos a la siguiente, vuelves a ver otro árbol, pero este árbol tiene una forma más peculiar, es un corazón, pero es un corazón que se sostiene de dos troncos que están ahí sosteniendo las ramas, que son las que arman la figura del corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando nos unimos con otra persona, cuando se hacen estas familias o estas nuevas parejas, pues lo que sucede es que empiezas a juntar dos árboles que traen cada uno su propia historia y se interrelacionan. Aquí hay que ver con esta alegoría, con esta imagen, lo que te quiero contar y te quiero mostrar es que además de quienes somos nosotros y de quien puede ser nuestro árbol genealógico con todas esas costumbres, formas, ideas, a lo mejor maneras de resolver situaciones en la vida, pues de repente nos interrelacionamos con otro y lo que sucede es que juntamos dos árboles y juntamos formas de resolver, formas de pensar, formas de educar, formas de vivir. Y esto va dando esa riqueza que de repente encontramos en nuestras vidas. También de repente pues se generan esas otras situaciones que ya sabemos que de repente nos ponen en jaque, nos generan cuestiones de nerviosismo, ¿no? De repente no saber cómo resolver algo o inclusive nos ponen en el punto de evaluar si lo que ha hecho el árbol uno
toda la vida ha sido bueno como para volverlo a aplicar aquí en esta situación que está, o aplicamos lo que hace el árbol 2, el del otro lado, el que acaba de llegar, el que se unió con nosotros. Y entonces viene todo un tema como de ir mezclando de repente formas de hacer y aquí es donde se puede enriquecer muchísimo la perspectiva de una persona o inclusive llegar al punto en el que tú digas, híjole, pues ni una ni otra, ¿no? Tendría yo que armarme algo nuevo porque capaz que ni una forma ni la otra es completamente buena para lo que necesito porque las condiciones cambiaron, porque ya no son aquellos tiempos, porque a lo mejor necesito considerar más cosas que los de antes no consideraron. Bueno, pues todo esto vamos a ver para qué lo estamos viendo. Si pasamos a la siguiente imagen, vas a ver que precisamente vivimos en conjunto. Y esta imagen que tienes ahora es precisamente a Adán y a Eva al lado de un árbol muy conocido y hay un personaje que está en ese árbol y hay otro elemento por ahí de color rosita, que sé que lo estás viendo allá al lado del árbol ¿Y por qué pongo esta imagen? Bueno, pues porque pensando en árboles, tú dirías, ¿y en dónde empezó todo esto? De empezar a mezclar formas de ser y eventualmente generar nuevos mecanismos en los que se puede vivir como individuo, pero también en familia. Pues bueno, si nos vamos hasta atrás, según lo que cuentan las historias de este libro sagrado que tenemos en todos lados, porque sí, aunque parezca que no, hasta otras culturas manejan este punto de en dónde empezó todo. Y todo empezó con, en teoría, según esta imagen que ves, un par de seres humanos y al lado el árbol y esta serpiente que en teoría lo que hace es insertar una forma más de hacer las cosas. Ujú. Entonces, no es porque está en el árbol y que estuviéramos hablando de árboles hace rato, sino porque significa la entrada de una forma distinta de trabajar. ¿A qué voy con esto? A que en algún momento, en el principio, se nos cuenta por muchos libros sagrados, te decía yo hace un momento, y en específico me referiría yo a la Torá, a lo que a veces en la Biblia viene, pero más allá de verlo en el lado literal de cómo se lee en las traducciones que tenemos a la mano el día de hoy, me voy a ir más allá con este tema, porque cuando tú ves las escrituras a nivel del hebreo bíblico, de cómo se escribieron las cosas en su momento, y comienzas a indagar, pues se hablaba de este mundo, digámoslo así, como del jardín del Edén, en donde estaba este Adán y esta Eva, pero había otro personaje más que también estaba en la jugada y que no es precisamente eh, la serpiente como a lo mejor un ser, digamos, humanoide, como se ve aquí en la pintura. Más bien se habla de esta forma en la que se fue poblando la tierra, es una alegoría de ello, y de que al irse poblando la tierra, no solamente la parte humana como tal de este Adán, que era el ser primigenio, que tenía, inclusive se dice, una visión de 360 grados, o sea, veía todo a todos lados, estaba en todos los espacios o entornos posibles, para ser más clara, no solo era él el que estaba ahí, sino que a través de este arquetipo de la serpiente se introduce un nuevo elemento en todo esto, como para ver y jugar, digámoslo así, a lo que sería el, a lo que sería básicamente el inicio de la humanidad como la conocemos el día de hoy. O sea, las características de lo que sería Adán, pero con la entrada de la serpiente, ese material genético nuevo, bueno, pues cambiaron muchas cosas y ahí es donde hoy
si nos regresamos en el tiempo, pues tenemos ya la alegoría de lo que hoy estamos viviendo, de cómo hoy resolvemos muchas cosas, porque tenemos dos caminos o dos vertientes para poderlo hacer. A todo esto, déjame ponerte una pausa en este momento para irnos a un cortecito y que te quedes con un poquito de nervio de que va a seguir toda esta historia. Ahora te veo. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso y te había yo dejado con la incógnita de por qué estábamos viendo la imagen anterior y pues hablábamos hace un ratito de cómo las formas en las que nos interrelacionamos van dando pie a que podamos en dado momento tener diferentes formas para resolver una situación. Y pues mira, si vemos la siguiente imagen, vas a ver una imagen en donde hay como un chispazo ahí en la imagen, en donde dice las situaciones que vivo, pues sí, las situaciones que vive uno día con día, muchas veces uno, la verdad es que tiene las ganas de resolverlas lo mejor posible con todo este bagaje que tenemos de árboles combinados en nuestro pasado, en nuestros ancestros, pues uno quisiera siempre hacer lo más correcto. El tema es que muchas veces en situaciones que vamos enfrentando en esta puesta en escena de la que hablábamos hace un momento, nos vamos encontrando con cortos circuitos. Si pasamos inclusive a la siguiente imagen, vas a ver un enchufe que se está medio quemando, ¿no? Ahí se ve clarito cómo está el enchufe conectado y cómo ya está empezando a humear la parte de la pared, de la clavija. Ya se empieza a ver ahí como que un tema bastante rudo. Y bueno, pues muchas veces con esto lo que te quiero dar a entender es que muchas veces en estas situaciones cotidianas hacemos cosas, tomamos decisiones que probablemente, y no lo sepamos, estamos generando cortocircuitos en ese ir en la vida que nosotros quisiéramos tener para, evidentemente, pues cumplir con nuestra misión de vida, hacer lo que dijimos que veníamos a hacer. A lo mejor no me acuerdo qué dije que venía a hacer y podría, en dado caso, pues pedir una consulta de numerología, ahí vemos de qué se trata. Y cuando tú ya sabes qué tienes, qué te falta, cómo podrías eventualmente manejar las situaciones con las cualidades que tienes, podrías estar inclusive evitando este tipo de cortocircuitos y a lo mejor corrigiendo algunos que en el pasado se hayan dado. Si vamos a la siguiente imagen, entonces vas a ver ahí una clásica esquina con un cablerío impresionante, pero que hay puntos donde ya se ve como quemado, achicharrado, decimos acá en México, donde tienes un cablerío que no sabes para dónde va, para dónde viene. Bueno, pues muchas veces las situaciones que vamos enfrentando y no solo nosotros, sino las personas que están con nosotros en la puesta en escena, en esta vida, en este proceso, en este momento, en el trabajo o con esas personas con las que me estoy relacionando, vamos tejiendo estos cableados como el que se ve en la imagen y muchas veces hay cortocircuitos que nosotros sin querer porque muchas veces es sin saber, en completa ignorancia y fuera
de ser conscientes de qué puede pasar después, generamos este tipo de cortocircuitos y los otros que están jugando con nosotros, la gente que nos está acompañando, también está creando sus propias realidades al mismo tiempo. Es decir, que en esta alegoría, tú eres el actor principal de tu puesta en escena, de tu película, de tu videojuego, de tu obra de teatro, de tu vida, y todos los demás estamos siendo personajes que ejecutamos ciertas, pues ciertas escenas para que tú vivas lo que necesitas vivir, para que puedas ver este tipo de cableados, para que en dado momento se pueda mostrar ese cortocircuito que quizá no sucedió precisamente hoy, ¿no? En este momento, sino que quizá viene de ese árbol genealógico y es algo que estamos repitiendo. Ya estamos llegando al punto que quiero eh, contarte con toda esta historia, al punto al que quiero que llegues, porque hay muchas situaciones que te decía yo, no nos damos cuenta que las estamos llevando mal cuando nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, porque la familia siempre lo hemos hecho así, porque nos ha funcionado de tal o cual manera, pero a veces en el paso del tiempo, en las nuevas generaciones, se repiten situaciones con estas familias en donde valdría la pena que pudiéramos detenernos a ver estos cableríos como está en la imagen y entonces determinar si eso que venimos haciendo es lo que realmente nos conviene o no. Y la otra todavía, más allá de determinar quizá como familia o como grupo de personas que a lo mejor, imagínate tú que sea un grupo de personas que están viviendo juntas por algo o están en la oficina por alguna circunstancia, están conviviendo. Imagínate que puedas abstraerte al grado de inclusive esto mismo mirarlo hacia adentro de ti porque dentro de nosotros, y lo veíamos en un programa anterior, pues tenemos también un cierto cableado, ¿no? Sistema circulatorio, linfático, y tenemos muchos órganos, como se ven acá los transformadores, por ejemplo, que están ayudando a que ciertas funciones de tu cuerpo se den. Y como este también es un programa de salud y de bienestar, ¿te imaginas si analizamos un poco y nos detenemos un poco? ¿Te imaginas el cablerío que podríamos descubrir dentro de nosotros mismos, ver en dónde están ciertos errores, ciertas cosas que a lo mejor podríamos recablear? Ese es el punto al que te quería yo traer con toda esta plática. Porque si vamos a la siguiente imagen, vas a ver que sí hay una solución. Aquí en la imagen tenemos una impresora de estas nuevas que son las impresoras 3D, en donde tú puedes poner una sustancia y entonces le dices a la impresora que arme el objeto en 3 dimensiones y aquí pues pudiera ser un jarrón, pudiera ser a lo mejor una taza, un florero, depende lo que a final de cuentas tú creas que se está armando ahí. Pero al punto al que voy es que si hoy de manera física podemos tener un aparato que crea un objeto en 3 dimensiones, con volumen, que lo puedes agarrar, que no es una hoja plana como la mayoría de las personas vamos a imprimir un documento, sino más bien un objeto que tú puedes tomar, ¿no? Y que tiene un volumen. Imagínate que así pudiéramos generar una impresora en 5 dimensiones como para poder crear eventos en este plano físico en donde tú estás, en este otro plano físico que es tu vehículo, tu cuerpo, que es donde te mueves, que es lo que te permite accionar en el plano físico. Imagínate poder hacer cambios y reimprimir ciertos cableados, ciertos objetos, órganos, cosas que eventualmente tú pudieras hacer que se sanen y que te mejoren este tablero de juego, te mejoren la vida, te mejoren la salud, te mejoren la calidad con la que vives. ¿Te imaginas que podamos hacer eso? Pues mira, en la siguiente imagen vamos a ver aquí una escultura
que para muchas personas es famosa, en donde tenemos a alguien, en este caso es un hombre, que está sentado con una pose así, que lo que está haciendo es pensar y reflexionar cosas. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces tenemos tiempo de pensar y de reflexionar? La realidad es que tenemos poco tiempo. La realidad es que las situaciones que van pasando en la vida, estas exigencias de hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, los niños en la escuela, la comida, no, ahora la cena, no, ahora el lunch, el desayuno, este tipo de cuestiones que nos traen de arriba abajo, muchas veces no nos dejan ver realmente lo que está sucediendo en nuestro tablero de juego y mucho menos nos permiten de repente ver estos cableados internos que traemos, en dónde están nuestras propias marañas, en dónde a lo mejor se está sobrecalentando alguna parte, en dónde quizá tenemos oportunidad de hacer algo más. Y si te fijas, esto que estoy hablando no tiene nada que ver con temas médicos, con temas de hacerse chequeos de algo. Es simplemente un momento para reflexionar, para pensar qué es lo que está sucediendo, para parar un poco y observar qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy haciendo, si es que reacciono o no reacciono a algunas cosas o ni la pienso, simplemente voy y reacciono literal. ¿Y cuáles son estos comportamientos que a lo mejor de manera automática he aprendido a tener? ¿Qué cosas, como decía hace un ratito, qué cosas ya no pienso y simplemente voy, reacciono y hago? Si nosotros empezamos a mirar hacia adentro, vas a empezar a observar esas formas en las que sueles actuar. Si resuelven o no algo, pues ya será también parte de esta reflexión y observación que tú hagas. Pero lo primero sería poderte dar un momento para identificar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, cómo podrías haber hecho mejor o no, cómo podrías haber corregido cierto camino que tomaste para eventualmente, inclusive dentro, recablear las cosas, replantear la salud física que tengo, replantear si a lo mejor un padecimiento lo podría revertir, si lo podría controlar, si hay formas en las que eventualmente pudiéramos hacer el milagro de cambiar la situación, de mejorar la salud de alguien o de ti mismo. Quizá una palabra o alguna cosa, un libro que le puedas dar a alguien, quizá haga que esa persona vea una perspectiva nueva. Y realmente no sabemos hasta dónde vas a poder tocar corazones, voluntades, como para cambiar una vida. Acá lo más importante es que tú puedas cambiarte la tuya, porque claro, ¿quién mejor que uno mismo para verse a uno mismo, verdad? Pero qué trabajo cuesta. Bueno, pues el punto aquí es que te des un tiempo para poder observar. Hay muchas situaciones que de repente pues nos hacen sentir mal porque ya nos dimos cuenta que pudimos haber hecho algo mejor, pero pues ya pasó. Pero me queda la resaca de que pude haberlo hecho así, asá, de que pudo haber sido mejor, de que lo hubiera. Y el tema del hubiera es que no existe. Entonces, ¿a qué voy? A que finalmente, si avanzamos a la siguiente slide y que además es la última, déjame decirte que sí, todas estas personas que están en tu puesta en escena, en este árbol genealógico, en el árbol genealógico que ahora pues ya te adoptó y que tú adoptaste porque en una de esas pues te juntaste con otra persona y hay una relación y entonces comienzas a convivir del otro lado y ellos también acá, se empiezan a interrelacionar muchas formas y muchas vistas de cómo se puede vivir. Entonces,
¿Influyen? Sí, sí. ¿De qué manera influyen? Influyen para hacernos ver estas situaciones que no hemos atendido en algún momento para poderlas corregir. Y te puse una palabra un tanto extraña, pero no es nada extraña. Déjame decirte que lo que tienes hasta abajo en esta slide son unas palabras que dicen tikkun olam y hay letras en hebreo en la parte de abajo. Pues sí, porque una vez que tú comprendes que el tikkun, que es la corrección que venimos a hacer de esos cortos circuitos que se han venido dando en el árbol genealógico, que sí influyen, que sí tienen que ver, porque tengo hermanos, primos, amigos, que, porque los amigos también tienen que ver, los compañeros de la oficina también tienen que ver. Me están dejando ver en mi puesta de escena, en mi videojuego, a través de estos personajes que ellos interpretan, me dejan ver situaciones que necesito resolver y que si pensamos en que cada uno de nosotros somos una esquinita de este árbol o una persona de este árbol que ves en la imagen, pero te alejas un poco más y ves que hay otras personas armando otra rama, te alejas otro poco más y ves que esa era una rama, pero hay otras dos acá, te alejas un poco más y te das cuenta de que todos formamos parte del mismo gran árbol y que a todos nos está pasando la misma situación de estar mirando cosas en el tablero de juego a través de los personajes que están enfrente de mí, que me están mostrando cosas. Ahí es donde tienes el chance de frenar un poco el carro, mirar un poco la situación, pensar un poquito, reflexionar. ¿Te acuerdas esa imagen a la persona que estaba reflexionando? Y entonces ver para qué está esa situación enfrente de ti, para qué está sucediendo. Más allá de por qué pasó esto, por qué me pasa esto a mí, pasar a la pregunta de para qué me está pasando ahorita, para qué lo tengo que ver yo. ¿Para qué en mi cuerpo, haciendo el mismo símil, para qué en mi cuerpo están pasando estos cambios? ¿Qué tendría yo que fijarme? Y ahí es donde viene la posibilidad de corrección. Ahí es donde realmente puedes aplicar eh, todos los conocimientos que tienes, todas las formas de resolver que has conocido, las maneras en las que los ancestros lo han hecho, investigar un poco cómo les fue, qué fue lo que pasó, si es que es algo repetitivo. Y ya con esto te estoy dando armas importantísimas para que puedas autoevaluar una situación con un punto de objetividad más claro, porque a veces no es que no queramos ser objetivos, es que a veces no podemos porque estamos tan inmersos en la situación que no alcanzamos a ver claro qué es lo que está pasando enfrente y se nos nubla la vista y no escuchamos bien y bueno, pasan cosas que a final de cuentas no te permiten avanzar. Y claro, es parte del juego. ¿A poco no? Cuando tú juegas en computadora, ¿qué es lo que pasa con la computadora? Pues te hace todo lo posible para torcer la jugada, para que no puedas brincar, para que te cueste trabajo cruzar del otro lado. Para eso es. Pero ¿qué es lo que uno como usuario del videojuego haces? Cuando tú tienes el control en la mano, ¿qué es lo que tú haces? Empiezas a observar cómo es que se comporta el videojuego, qué es lo que pasa, para entonces decirle a tu muñequito, al que está ahí escenificándote dentro del videojuego, qué es lo que tendría que hacer cuando esto, cuando aquello, cuando, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que terminas haciendo? Pasando el nivel. Eso que hacemos cuando jugamos con el celular, con nuestros hijos, con estos videojuegos, es exactamente lo mismo. Cuando tú estás viendo una obra de teatro y ves lo que está sucediendo entre los personajes, por supuesto que tú estás como espectador y lo que tú puedes ver es la solución o cómo podrías darle la vuelta a algo. Bueno, pues ese es mi planteamiento el día de hoy. Si estás viviendo una situación que no le ves ni pies ni cabeza,
Bueno, pues ponte a pensar que todo lo que está sucediendo alrededor y todos los personajes que están en esa jugada están ahí puestos para ti, para que tú puedas ver más claramente la situación y puedas posicionarte como el observador, como dice la ciencia de lo cuántico. Ponte como observador y define cuál va a ser la jugada, cuál va a ser el punto en el que tú vas a lograr mejorar tu salud, mejorar la situación que tienes enfrente, mejorar lo que sea que te esté pasando en ese momento. Porque cuando tomes el control de ello y pongas los botones y las palancas necesarias, entonces los eventos en este plano de juego en el que estás van a modificarse, van a ser mejor, van a estar a tu favor y evidentemente vas a tener resultados distintos, que es lo que siempre estamos buscando. Así que parece una historia lo que te conté hoy, pero en realidad es un mecanismo con el cual tú puedes mejorar desde tu salud hasta una relación familiar, amorosa, comercial. Podrías estar aplicando esto a muchas situaciones de tu vida. Siéntate a pensar un momento, esa es la invitación del día de hoy. Siéntate a ver qué cosas influyen por esos árboles genealógicos que tenemos, por esas costumbres que ya no pensamos, por esos comportamientos en automático, y entonces vas a empezar a cuestionar cómo es que has jugado el videojuego y cómo es que puedes jugarlo a partir de este momento que ya viste varios temas para entonces darle la vuelta a la situación y hacer que el resultado que tú realmente quieres, ese objetivo que tú realmente quieres alcanzar, se dé. Así que bueno, pues me dio muchísimo gusto acompañarte hoy y que tú estés acá conmigo escuchando esta historia que va de un mecanismo para mejorar las cosas. No te olvides, si tienes dudas, si no sabes qué puedes aplicar, cómo puedes hacer, qué cosas sí tengo a favor y cuáles de plano tendría yo que trabajar un poco como para ir llevando mejor las cosas, pide una consulta de numerología. Entra a numerología313.com, agenda tu cita y ahí vamos a poder vislumbrar todo lo que tú estás experimentando. Vamos a poder bajar ese tablero, que veas los personajes, te veas tú ahí y entonces puedas tomar las mejores decisiones para enfrentar esa situación que tienes enfrente. ¿Vale? Pues esto fue todo. Te veo la siguiente semana. No te olvides de seguir sintonizando el programa 111 todos los jueves a las 11 de la mañana y también quédate acá en la programación de Go Radio. Hasta la otra semana.